Revolución Cubana dio inicio cuando Eduardo Chivas del Partido Ortodoxo, siendo el gran triunfador de las elecciones de 1952, se suicidó abriendo un vacío político que cubriría Fulgencio Batista, próximo al Partido Comunista, y que para agradar a Estados Unidos manifestó una línea anticomunista mientras aumentaba la represión política contra la izquierda. En este contexto, Fidel Castro organizó el 26 de julio de 1953 el asalto al cuartel de Moncada en Santiago de Cuba, la segunda guarnición militar del país. Una acción que dio inicio a la insurrección popular para tumbar a la dictadura, pero su fracaso reforzó momentáneamente al régimen. El aumento de la represión aisló a Batista, que en 1954 fue designado presidente tras unas elecciones sin competencia, que distendieron la vida política, gracias, entre otras cosas, a la liberación de Castro y a su partida al exilio. Inicio de la Revolución Cubana. En México, Castro organizó la expedición del yate Grama, que desembarcó en Cuba en 1956. Pese a su derrota inicial, Castro y su movimiento 26 de julio crearon un foco guerrillero en Sierra Maestra, provincia del Oriente, que sería la base del ejército rebelde. El M-26 había surgido de la izquierda del Partido Ortodoxo con una ideología igualitaria, socializante, nacionalista y anti-norteamericana. Mientras la guerrilla se consolidaba en la sierra, la oposición urbana también creció y comenzó a desarrollar acciones ambas en las ciudades, en un contexto en que la represión contra los militantes antidictatoriales no dejaban de crecer. En 1957, la guerrilla de Castro había logrado una cierta entidad, pero aún no estaba en condiciones de impulsar la insurrección que acabara con Batista. Su propuesta de huelga general fracasó en medio de la indiferencia popular y por la falta de apoyo de los sindicatos oficialistas y comunistas. El Partido Comunista, conocido como Partido Socialista Popular, rechazaba la táctica insurreccional. Lentamente la guerrilla salió de su aislamiento gracias a una ofensiva militar en los llanos, con quema de cañaverales y la destrucción de cosechas. La apertura de dos frentes guerrilleros al mando de Raúl Castro y Juan Almeida y la coordinación de las acciones militares por Camilo Cienfuegos y Ernesto Che Guevara consolidaron el avance revolucionario, mientras la integración militar del PSP en el M-26 aumentaba la agitación urbana. Por su experiencia en la lucha revolucionaria y su mayor protagonismo, los cuadros comunistas ocuparon puestos claves en M-26 y controlaron el ejército rebelde, con el aval de Fidel y Raúl Castro. Este es uno de los elementos que explica el rápido giro prosoviético de la revolución tras la toma del poder. Fidel Castro y el Che Guevara. Caída de Batista. En julio de 1958, en el Pacto de Caracas, se consolidó la coalición antibatista, que aceleró la caída de la dictadura. En agosto comenzó la ofensiva final y el 1 de enero de 1959, con el pueblo en la calle y enarbolando las banderas de la moralización, el nacionalismo y el antiimperialismo, los seguidores de Castro tomaron La Habana. Fidel Castro toma el poder. El respaldo popular del movimiento 26 de julio le permitió a Castro hacerse del control de la situación para impulsar transformaciones políticas, sociales y económicas. Comenzó así el proceso revolucionario, caracterizado por el tradicional nacionalismo cubano y un gran consenso entre la población. Sin embargo, en muy poco tiempo, Castro impulsó un giro autoritario, de un fuerte contenido personalista y marcado por su liderazgo y carisma. Una de las principales consignas del régimen: patria o muerte. Tendencias y reformas de Fidel Castro. Las diversas tendencias que existían en el momento revolucionario fueron controladas por Fidel Castro en sus comienzos,
La revolución se apoyó en la burguesía urbana, ya que los obreros urbanos y rurales y los empresarios y terratenientes azucareros no se implicaron en la lucha contra Batista. A principios de 1959 había renacido la vieja revolución cubana, con sus banderas nacionalistas y moralizadoras y antidictatoriales, que fue convertida por Castro en una revolución social que con su giro prosoviético generó graves conflictos en Estados Unidos. Halperin Dongi señala que lo novedoso de esta situación no era el autoritarismo, algo frecuente en América Latina, sino la marcha hacia la revolución social. La negativa de Castro a institucionalizar la revolución y a convocar elecciones respondía a su decisión de mantener el rumbo revolucionario. En 1959 tuvieron lugar las primeras reformas, de tono populista y escasamente revolucionarias, seguidas de la nacionalización de intereses norteamericanos y de una reforma urbana que rebajó y congeló los alquileres de estas. Estas medidas se complementaron con campañas de alfabetización y una red sanitaria que garantizaba atención médica a toda la población. De esta moderación inicial le permitió al gobierno ampliar su base de apoyo popular. La economía fue controlada por jóvenes técnicos y especializados dentro de la industrialización por organismos internacionales. Pero cuando el Che Guevara tomó el poder del sector industrial y el económico, puso en marcha sus ideas socialistas en busca de un nuevo hombre, en donde pretendía eliminar la economía de mercado y el incentivo material, reemplazándolo por estímulos morales para incentivar el trabajo de forma productiva. Carlos Rafael Rodríguez, que estaba vinculado al castrismo, que era el movimiento o el régimen totalitario comunista de Fidel Castro, estaba en contra de esta ideología de industrialización. Sin embargo, por ser vinculado al castrismo, no fue escuchado. En 1963, Fidel Castro rescató el sector azucarero, quien por el esfuerzo y la gran movilización de hombres, en 1970 alcanzó la mayor cosecha registrada en la historia. Cabe recalcar que las ganancias de este sector azucarero servían para el financiamiento de la revolución. Situación política y militar. Estados Unidos se enfrentaba a la Unión Soviética en la Guerra Fría. Veía con precaución el rumbo de la revolución. Raúl Castro, relacionado con los comunistas ante la revolución, controló el aparato militar y fue puesto al frente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, heredero directo del ejército rebelde. En enero de 1960, los dirigentes obreros opuestos al giro prosoviético fueron alejados de la dirección de los sindicatos y en su lugar se instaló a antiguos cuadros del PSP en sintonía con la cúpula de dirigentes. Castro se centró en el gobierno y tras un mes de funcionamiento del primer gabinete revolucionario, cesó como primer ministro al moderado José Miró Cardona. Tras la denuncia del presidente Manuel Urrutia, otro moderado nombró a Osvaldo Dórticos, que se mantuvo en el cargo hasta 1976. Lazos con la Unión Soviética. El funcionamiento de tribunales de excepción para juzgar los crímenes de guerra y el pedido de Castro para cambiar el sistema panamericano y las relaciones económicas América Latina y Estados Unidos. Febrero de 1960, cuando el delegado soviético en La Habana se ofreció a adquirir todo el azúcar. El revolucionario latinoamericano hace mención de algo muy importante, el cual fue el poder crear nuevos focos guerrilleros rurales, asimismo dando a conocer cuál es el poder de poner en batalla y no darse por vencido y poder cumplir con el objetivo dado. Se dio algo muy fundamental, el cual es su pensamiento
por el cual asimismo las personas no dieron su brazo a torcer en todo momento y poder hacer todas las cosas de la misma manera correspondiente y ellos poder ganar esta batalla y asimismo que surjan nuevos métodos de poder hacer las cosas y sin ninguna complicación. La Organización Latinoamericana de Solidaridad, llamada OLAS en sus siglas, fue una organización creada en agosto de 1967 en Cuba, el cual está compuesta por diversos movimientos revolucionarios y asimismo antiimperialistas de América Latina, que se unieron como oposición al panamericanismo, el cual la bandera de los Estados Unidos quiso unir a los gobiernos del continente, asimismo en contra de Cuba y en contra de los movimientos de reivindicación social. Causas de la Revolución Cubana. El golpe de Estado de Fulgencio Batista contra el gobierno de Carlos Prior Socorrás, que causó un descontento en toda la población cubana, ya que Carlos Prior Socorrás había llegado al poder tras las elecciones de 1948 y su gobierno alcanzó niveles asombrosos de corrupción y violencia política. Fulgencio Batista propició el golpe de Estado sin derramamiento de sangre, pero como dice un conocido refrán, quien a hierro mata, a hierro muere. Pues Batista fue derribado del poder tras otro nuevo golpe de Estado, pero esta vez liderado por Fidel Castro y los barbudos. Durante el gobierno de Batista, los sectores más humildes de la población padecían de desocupación, pobreza y exclusión social, mientras que unos pocos privilegiados monopolizaban los recursos productivos de Cuba, sobre todo las plantaciones de tabaco y azúcar. Batista, como dictador, hizo cosa de dictadores, sí, enriquecerse al tope y enriquecer a los suyos, y hacer que la diferencia entre ricos y pobres fuese notorio. La dependencia de Cuba hacia Estados Unidos, mientras que la población padecía de corrupción y desempleo. Cuba había empezado un movimiento independentista contra la dominación española. Recordemos de que Cuba llevaba siendo española más de 400 años. Sí, esto no iba a ser nada fácil. Entonces, Estados Unidos se entrometió buscando el control de la isla, por supuesto. Para ello, le declararon la guerra a España y éste la ganó. Asimismo, consiguió de que Cuba fuese independiente, eso sí, bajo la estricta tutela de Estados Unidos. Tiempo más tarde se dieron cuenta de que habían intercambiado una bandera española por una bandera estadounidense. Asimismo, la injerencia de Estados Unidos, quien apoyaba el gobierno de Batista e invertía en los sectores productivos y en los negocios relacionados con el juego de azar y el turismo. Inicio de la lucha armada. La lucha armada comenzó cuando Fidel Castro y sus tropas revolucionarias desembarcaron en el sur de Cuba con su barco Granma. El 2 de diciembre de 1956 fueron recibidos por un ejército de 80.000 hombres que rápidamente causó estragos en las filas revolucionarias. Dispersos, perdidos y perseguidos, tuvieron que internarse en la montaña de la Sierra Maestra. Ahí, poco más de 20 sobrevivientes de las 82 iniciales se organizaron para realizar incursiones guerrilleras en las posiciones enemigas. El gobierno de Batista difundió la falsa noticia de la muerte de Fidel Castro, esperando silenciar el episodio y pasar la página. Sin embargo, los barbudos, llamados así por su aspecto, establecieron una radio clandestina, Radio Rebelde. Desde ahí provocaron al pueblo el alzamiento, sumando lentamente ciudadanos a sus filas. La prensa internacional se hizo eco del movimiento guerrillero y pronto Fidel y su movimiento gozaron de la simpatía del pueblo cubano.
La conquista del poder. La guerrilla desarticuló al ejército cubano y asumió como única fuerza militar nacional. El 1 de enero de 1959, las tropas revolucionarias ingresaron a La Habana, sellando la derrota de Batista. El dictador había huido de la isla hacia los Estados Unidos, pues la caída era predecible desde hace meses. Una vez tomado el poder, la guerrilla desarticuló rápidamente al ejército cubano y se asumió como única fuerza militar nacional. Formó un gobierno transitorio con Manuel Urrutia de presidente y José Cardona como primer ministro. Este gobierno contenía tendencias muy diferentes en su seno, que no tardaron en enfrentarse. Los desacuerdos se expresaban especialmente en torno a las medidas extremas emprendidas por los revolucionarios, como los juicios y fusilamientos sumarios, la reforma agraria y el emprendimiento de un modelo comunista. El comunismo en Cuba. En 1960, la visita del soviético Nikita Khrushchev selló el viraje del gobierno cubano hacia el comunismo. En ese mismo año, Fidel visitó la ONU y proclamó un discurso de 4 horas en contra de sus enemigos en Estados Unidos, a quienes acusó de conspirar para matarlo. En 1961 las relaciones diplomáticas entre ambos países se rompieron, pero en abril del mismo año Estados Unidos financió una misión con el objetivo de que alrededor de 1.500 exiliados cubanos retomaran el poder en Cuba. A esto se le conoció como la invasión de la Bahía de Cochinos y culminó en una estrepitosa derrota. Esto siguió la enemistad entre los dos gobiernos y propició el embargo estadounidense sobre Cuba, que pasó a depender directamente de la ayuda de la Unión Soviética. Según las voces críticas al régimen, Cuba era en ese entonces una dictadura comunista. Luego tenemos a los principales líderes sobre esta revolución. La revolución era dirigida principalmente por, como ya conocemos, a los hermanos Fidel y Raúl Castro, así como a su aliado comunista argentino Ernesto Che Guevara. También tenemos a otros importantes miembros de la lucha contra Camilo, de la lucha en la revolución. Estos fueron Camilo Cienfuegos y Humberto Matos. Ambos también eran cubanos. ¿Por qué es importante la Revolución Cubana? La Revolución Cubana fue de mucha inspiración para muchos movimientos revolucionarios. ¿Por qué? Porque fue dirigida por 2 guerrilleros famosos, el Che Guevara y Fidel Castro. A través de estos 2 guerrilleros decidieron derrocar el gobierno de Batista, de este presidente, porque estaba haciendo muy mal las cosas en lo que es Cuba, y se unieron estos 2 guerrilleros para derrocar su gobierno. Luego de esto siguió un régimen socialista llamado el Apoyo Popular. ¿Qué significó esto? Esto ayudó de mucho a estos 2 guerrilleros, a Fidel Castro y a Che Guevara, a darles ejército a ellos para derrocar el gobierno de Batista. Les apoyó con comida. Luego de esto fueron aumentando las victorias en cuanto a guerras, y fueron bajando y fueron aumentando las muertes del gobierno batista. Entonces se fueron apoderando del régimen cubano. Las consecuencias de la Revolución Cubana, algunas fueron el fin de la dictadura de Batista en 1959, la transición paulatina de Cuba hacia un gobierno comunista bajo el mando de los guerrilleros al mando de Castro, la declaración de enemistad de Estados Unidos y la alianza de Cuba con la Unión Soviética. Y por último tenemos el inicio del bloque de Estados Unidos a la isla en 1960.